Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Jugador impío C41, Científico loco capítulo 41, Científico loco. Henry parecía preocupado. La pregunta de Adir claramente lo había puesto en una situación difícil. Después de una breve lucha interna, decidió que lo mínimo que podía hacer era darle tanto a Adir. Se dirigió a los médicos e investigadores cercanos. Captaron la señal en sus ojos y salieron de la habitación sin decir palabra, cerrando la puerta detrás de ellos. Antes de empezar, debo ser honesto. En realidad tampoco sé mucho sobre el juego en sí, dijo Henry mientras se sentaba lentamente en el sillón de la esquina. Solo te diré lo que me dijo directamente el administrador de la ciudad. Pasó a una posición más cómoda antes de continuar. Según él, hace 18 años apareció un hombre que afirmaba tener conocimiento de otro mundo, totalmente separado del nuestro. Naturalmente, al principio los administradores de la ciudad no le creyeron, pero él trajo pruebas. Todo tipo de eso. Lo más destacable es la primera versión de los dispositivos que ahora utilizamos como pads de juego. Así que el mundo del juego no es un juego en absoluto. Es un lugar real. La revelación no sorprendió a Adir tanto como debería. En esencia, continuó Henry, estos dispositivos son portales, herramientas diseñadas para permitirnos entrar al otro mundo sin ser detectados. ¿Sin ser detectado? Adir levantó una ceja. Henry asintió. Sí. Según ese hombre, cada vez que se abre una puerta al otro mundo y alguien intenta cruzarla, algo se desencadena. El mundo se reinicia y la puerta se cierra. Creen que esta reacción es la que causó la última gran guerra y el estado actual de nuestro mundo. Cualquiera que sea la causa de ese detonante, este hombre construyó los dispositivos específicamente para ocultarnos de él. Enviar gente sin alertar a la fuerza que vigila la frontera. Henry hizo una pausa y eligió cuidadosamente sus siguientes palabras. Piénsalo como un pasaje oculto hacia una fortaleza. Y los jugadores son como espías que se deslizan por ese pasaje sin ser detectados. Es más como catapultas, dijo Adir, divertido, recordando cómo había aparecido por primera vez en el otro mundo. Lanzado por el cielo, como si le hubieran disparado desde uno. Sí, supongo que es una comparación más adecuada, respondió Henry riendo un poco. En pocas palabras, eso es todo lo que sabemos. Es exactamente por eso que los 12 administradores municipales se toman este proyecto tan en serio. Quieren recopilar toda la información posible sobre ese mundo y, si es necesario, encontrar una manera de sobrevivir allí. ¿Pero por qué diseñaron los dispositivos como un juego y dejaron que la gente lo jugara? ¿No tenéis ya soldados capaces? ¿Podrías haberlos usado en su lugar?, preguntó Adir, expresando una de las partes más sospechosas de la estación. Durante los últimos 10 años aproximadamente, el gobierno ha estado promoviendo el juego, alentando a la gente a comprar cascos y participar. Era obvio que no se trataba solo de una estrategia de ventas para ganar dinero. Lo sé. Eso también es algo que no entiendo, admitió Henry. Pero fue petición de ese hombre. No sabemos por qué eligió esta estrategia, pero cuando estás lidiando con algo completamente desconocido, lo más seguro que puedes hacer es seguir a quien dice saber lo que está haciendo. Entonces él dijo, estoy cocinando, y ellos dijeron, dejarlo cocinar, ¿qué clase de lógica es esa? Adir no pudo evitar pensar. Se quedó en silencio, dejando que la información entrara. Siempre había sospechado que el juego ocultaba algo más profundo, algo real. Pero aún así esto logró tomarlo por sorpresa. Después de un momento, preguntó, ¿este hombre del que estás hablando, sabes quién es? Henry negó con la cabeza. No lo hacemos. Él nunca habla de sí mismo. Lo único que sabemos es que se hace llamar científico loco. Adir pensó un momento y se dio cuenta de que el nombre no significaba nada para él. Por cierto, vi el hilo que abriste en el foro. ¿Sobre el idioma, qué era? ¿Latín? Henry dijo de repente. Pensé que los nombres de usuario debían mantener a los jugadores anónimos,
respondió Adir con un suspiro, aunque ya lo esperaba. Al menos ahora sabía que Enrique no tenía conocimientos de latín. Henry se rió de buena gana. Lo son. No te preocupes, todavía es anónimo para otros jugadores, continuó. Antes de venir aquí, se lo conté a uno de los investigadores. Un lingüista vendrá cuando esté disponible para recopilar la información necesaria. Ganarás una buena cantidad de mérito por ello, pero ¿cuánto? Eso dependerá del departamento. Henry se levantó, luciendo listo para irse, pero antes de alejarse, puso una mano sobre el hombro de Adir y habló con tranquila sinceridad. Una última cosa antes de irme. No te preocupes por tu madre. Cuando me enteré de su expedición, le asigné el mejor equipo que tengo. Ella está tan segura ahí fuera como lo estaría dentro de la ciudad. Adir respondió con una sonrisa. Él le creyó. Como comandante directo de la STF, Enrique tenía la autoridad para hacer algo así, y uno de sus mejores rasgos era que rara vez mentía. Gracias. Eso tranquilizará a mi hermana, dijo Adir. Después de ponerse su uniforme universitario y pedirle a la recepción que le consiguiera un coche y un conductor, Adir se dirigió a casa y cenó con su hermana. La ausencia de su madre claramente la había pesado nuevamente, pero cuando casualmente mencionó haberse topado con Henry Bates en el campus universitario, sin decir nada sobre su nuevo trabajo, su estado de ánimo mejoró visiblemente. Después de la promesa de Selina White y ahora de las palabras de Henry, Niva había comenzado a preguntarse si su hermano era una especie de agente secreto que trabajaba para la ciudad. Ella no sabía cómo Adir había conocido a Víctor, o si una vez se le había salvado la vida. Naturalmente, no tenía idea de por qué Henry Bates lo trataba tan personalmente. Ella solo tenía 7 años cuando todo ocurrió, y si alguien se lo había dicho en aquel entonces, probablemente lo había olvidado. Nadie lo había mencionado desde entonces. Su conexión con Selina White era un misterio aún mayor a sus ojos. Para Niva, su hermano era el hombre más confiable y guapo del mundo. Pero desde otra perspectiva, no era alto, en realidad era bajo en comparación con la mayoría de los hombres. Tampoco es particularmente guapo. Promedio en el mejor de los casos. Y sobre todo, pobre, sin antecedentes destacables. Lo único que realmente llevaba era una presencia tranquila y misteriosa. Pero eso fue todo. Pero a pesar de todo eso, Niva encontró un nuevo tipo de admiración formándose. Establecer conexiones con personas como Henry y Selina no era algo que cualquiera pudiera hacer. Durante toda la noche, Adir observó a su hermana mirándolo de reojo, tratando de entrometerse en las partes que él mantenía ocultas, y recibió sus esfuerzos con silenciosa diversión, sabiendo que ella nunca vería lo que realmente había debajo. Ella no necesitaba saber qué tipo de monstruo era realmente ni de qué era capaz. Lo único que importaba era que su hermano estuviera ahí para ella y que hiciera lo que fuera necesario para que siguiera siendo así. Contacto 2. Jugador impío C42. La lingüística ha llegado. Capítulo 42. La lingüística ha llegado. A la mañana siguiente, Adir llegó a la sede vistiendo su uniforme universitario. Sin perder tiempo, se dirigió directamente a los cuartos de jugadores designados y entró en su habitación. Se quitó el uniforme y se puso ropa más cómoda, pijamas y crocs. Luego encendió su computadora y abrió el foro. Se habían publicado decenas de hilos nuevos desde el que creó el día anterior. La mayoría estaban llenas de preguntas dirigidas a otros jugadores, pero algunos ofrecían información. Un hilo se destacó. Parecía haber sido publicado por un jugador de otra ciudad de refugio y contenía algunos detalles básicos sobre Sparks, junto con una nota que afirmaba tener acceso a más datos. Ahora estaba claro que Adir no era el único que los había conocido. Incluso podría haber otros que hubieran logrado capturar una chispa. Escaneó el hilo, pero la mayor parte del contenido se alineaba con lo que ya sabía. Por un breve momento, consideró compartir sus propios hallazgos a cambio de puntos de mérito, pero descartó la idea. Todavía no había recibido ningún comentario del hilo en latín, lo que es más importante, no estaba interesado en revelar todo lo que sabía. La información era poder y prefería compartir solo lo necesario, cuando fuera necesario. Después de navegar un poco más, apagó la computadora y se dirigió hacia la puerta para dirigirse a la sala de juegos.
Justo cuando tomó la manija, un suave pitido resonó en la habitación y apareció una cara en el panel digital junto a la entrada. Indicó que alguien estaba esperando afuera. La pantalla mostraba a una mujer de mediana edad con bata de laboratorio, acompañada por una mujer más joven que parecía ser su asistente. Ambos llevaban la insignia del Departamento de Investigación. Deben ser los lingüistas que mencionó Henry, pensó Adir y abrió la puerta. Buenos días, señor Adir, dijo la mujer mayor asintiendo cortésmente. Soy la profesora Lillian Veed y ella es mi asistente, Mary. Somos de la División de Lingüística del Departamento de Investigación. Si está disponible, nos gustaría hablar brevemente con usted sobre la muestra de idioma que envió. Su tono era sereno y respetuoso, aunque había un entusiasmo sutil en sus ojos, cuidadosamente contenido por el decoro profesional. Hola, te estaba esperando, respondió Adir, luego regresó a su habitación. Sacó una carpeta de su bolso de cuero, regresó a la puerta y se la entregó. Encontrarás todo lo que necesitas sobre el idioma allí. Cuídate. Con eso cerró la puerta y se dirigió hacia el ascensor. La carpeta contenía notas que había preparado la noche anterior, lo suficiente para cumplir con su parte del intercambio, sin entrar en largas explicaciones. Espera, dijo Lillian, sorprendida mientras miraba desde la carpeta hacia la figura en retirada de Adir. Pero él no respondió. «¡Qué individuo tan grosero!», murmuró María, frunciendo el ceño. «Profesor, dudo seriamente que alguien como él pueda tener un conocimiento real de un idioma indocumentado. Probablemente solo esté tratando de destacarse». Lillian no respondió de inmediato. Ella asintió levemente y comenzó a examinar el contenido de la carpeta. Después de unos segundos, su expresión cambió. «Profesor, ¿pasa algo?», María preguntó, notando el cambio. Lillian continuó escaneando las páginas y de repente su tono se volvió más centrado. «Estos documentos van mucho más allá de lo que se esperaría de alguien sin formación formal. El sistema fonético es consistente, la gramática está estructurada internamente e incluso los patrones morfológicos muestran una construcción deliberada». Pasó unas cuantas páginas más y ahora su tono está más centrado. «Esto no es un trabajo amateur. Se lee como un borrador fundamental, algo que esperarías de alguien con experiencia en teoría lingüística. Posiblemente incluso un lingüista capacitado». Luego se volvió hacia Mary y le preguntó, «¿Sabes cuáles son los antecedentes de este hombre?». Su tono transmitía genuina preocupación. «Es uno de los estudiantes universitarios de primer año con una beca», respondió Mary. La irritación que había estado en su rostro antes había desaparecido, reemplazada por conmoción y clara confusión. «¿Un estudiante de primer año?», Lillian repitió, aún más atónita. Ella miró las páginas que tenía en sus manos y murmuró, «Parece que hemos encontrado un genio con el que el Departamento de Lingüística se morirá de ganas de trabajar». El brillo repentino en sus ojos y el cambio en su voz eran casi inquietantes. Adir salió del ascensor hacia el ala de simulación. Hoy, la cancha no parecía tan concurrida como el día anterior. La mayoría de los jugadores probablemente ya habían ingresado a sus gamepods o no habían cerrado sesión desde ayer. Después de caminar una corta distancia, encontró su sala de juegos asignada y escaneó su reloj de pulsera en la puerta para desbloquearlo. «Buenos días, señor Adir», lo saludó ayer la enfermera con respetuosa formalidad. «Buenos días», respondió Adir con una sonrisa educada. «Se lo avisaré al médico ahora. Si no le importa, me gustaría realizar el chequeo diario mientras preparo su cápsula», dijo Mira mientras comenzaba a ajustar el sistema para su uso. «No me importa», respondió Adir simplemente. Mientras trabajaba, Alien Vance, su médico asignado, no tardó mucho en entrar a la habitación y saludarlo. Su comportamiento era tan profesional como el día anterior, pero hubo un cambio notable, una mejora, en su forma de comportarse. Es evidente que el encuentro de ayer con Henry Bates dejó una impresión. La actitud del médico hacia Adir ahora tenía una sutil capa de respeto, probablemente influenciada por el comportamiento de Henry. Ya no trataba a otro chico de la nada. Puede que Adir no tenga apellido ni antecedentes conocidos, pero Leon era lo suficientemente inteligente como para entender que nadie a quien Henry Bates tomara en serio debía ser pasado por alto. La cortesía y el cuidado adecuados ahora eran un hecho. Sin perder tiempo,
El médico y la enfermera realizaron los controles de rutina de manera eficiente y lo ayudaron a ingresar a la cápsula. Disfruten la sesión, dijo el médico con genuina calidez mientras cerraba la tapa. Gracias. Mi cuerpo está bajo tu cuidado, respondió Adir. Luego la tapa se cerró, su visión se oscureció y su conciencia se escapó de su cuerpo. Cuando recuperó la conciencia, se encontró con el sonido de voces silenciosas a su alrededor. Lady Basha, no quiero ser grosera, pero decir que ningún caballero real vendrá a ayudar es difícil de creer. Lo vi ayer con mis propios ojos, 12 lobos monstruosos. Enviar a este niño solo no es nada menos que enviarlo a la muerte. La voz pertenecía a la anciana que Adir había conocido el día anterior. Su tono estaba cargado de preocupación y dudas. No te preocupes, abuela, respondió Besa con voz tranquila y tranquilizadora. Incluso si el reino enviara un ejército entero, no serían tan efectivos como él yendo solo. Déjame la preocupación a mí y quédate aquí. Se despertará pronto, ya verás. Adir sonrió levemente ante eso, satisfecho con lo que escuchó. Parece que tiene lo necesario para liderar. Definitivamente vale la pena invertir en ello. La había estado observando de cerca desde ayer, observando cómo manejaba la presión y la incertidumbre. En ella vio potencial, el tipo de ventaja que buscaba. Todo lo que ella necesitaba era un pequeño empujón y él creía que ella podía convertirse en alguien de verdadera importancia dentro del reino. Después de unos momentos más de escucha en silencio, Adir abrió lentamente los ojos y se sentó. Inmediatamente todo el refugio subterráneo quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia él, observándolo con silenciosa anticipación. Contacto, 2. Jugador impío C43. El viejo Alfa capítulo 43. El viejo Alfa. Cuando Adir se puso de pie, todos estuvieron con él, solo unos pocos niños permanecieron sentados. Podía ver miedo, tristeza y esperanza parpadeando en sus rostros. Te prepararon esto, dijo Besa, dando un paso adelante y señalando una gran bandeja llena de varios platos. Las comidas calientes todavía humeaban y las frías parecían recién hechas. Gracias, respondió Adir, y sin ceremonia, tomó asiento en la alfombra que habían dispuesto. Comenzó a comer en silencio. Sus movimientos eran elegantes y sus modales en la mesa lo suficientemente refinados como para confundirlos con los de un noble. Sin embargo, la velocidad con la que comía delataba lo insuficiente que había sido su desayuno. Ya se había dado cuenta de algo importante. Aunque el cuerpo que utilizaba en este mundo y el del otro parecían separados, funcionaban como uno solo. Todo lo que pasó aquí lo afectó directamente allá atrás. Mientras comía, nadie emitía ningún sonido. Ellos simplemente observaron. Este chico, de aspecto sencillo y sin siquiera la armadura adecuada, era el que salía a enfrentarse a los monstruos. Lucharon por comprender cómo alguien como él podría vengarse de ellos y proteger la aldea. Pero ninguno expresó sus dudas. Besa ya les había dado la confianza que necesitaban. Lo único que quedaba ahora era esperar. Una vez que estuvo lleno y listo para buscar cristales de energía y posiblemente capturar una chispa, Adir se puso de pie y se volvió hacia Besa. Mientras no esté, quédate aquí. Podría haber lobos callejeros u otros animales salvajes cerca, atraídos por el olor a sangre. Está bien. Ten cuidado, dijo Besa, ocultando su preocupación tras sus ojos sonrientes. Lo haré, dijo Adir tranquilizadoramente. Se giró y caminó hacia las pesadas puertas del refugio subterráneo, saliendo mientras las tapas de metal se cerraban detrás de él. La multitud miró fijamente la entrada sellada en silencio, sin ofrecer palabras, solo oraciones tranquilas. Que Dios Astrael te guíe, murmuró alguien. El nombre de un dios que no necesitaba. Después de salir, Adir se dirigió primero al carro de caballos. Los caballos habían sido desenganchados y pastaban tranquilamente cerca. Al ver que estaban a salvo, subió al carro y buscó hasta encontrar una espada utilizable. Era un poco más corta que una hoja estándar, diseñada para la estatura más pequeña de la carrera Velari. De doble filo y bien mantenido, su empuñadura estaba envuelta en cuero gris para evitar resbalones y permitir un agarre seguro. Adir le dio a la espada algunos golpes de prueba, intentó un agarre inverso como un cuchillo y luego experimentó con varios otros agarres.
No era la primera vez que sostenía una espada, pero nunca había luchado con ella. Las técnicas eran desconocidas. Había usado cuchillos y machetes muchas veces antes y estaba más que familiarizado con el combate cuerpo a cuerpo. Aún así, el tamaño compacto de la hoja, una espada corta hecha para un hombre bajo, la hacía solo un poco más larga que un cuchillo de combate. Eso por sí solo le daba una sensación de confianza. Con un poco de práctica, pensó que podría hacerlo funcionar. Revisó el resto del botín sacado de la cueva, que había pertenecido a los guardias de Besa. Al final, solo tomó un pequeño escudo de metal, nada más le convenía. La armadura y la ropa esparcidas por todos lados eran demasiado pequeñas para su figura. Tomó una cuerda, algunos cuchillos de cocina pequeños y algunos tenedores y los metió en una bolsa de cinturón. También cogió un puñado de chile en polvo, uno nunca podría saber cuándo podría resultar útil. Al no encontrar nada más de valor, tomó una cartera de cuero, colocó al débil e inmóvil Dunraven dentro y se la ató a la espalda antes de salir. Regresó al lugar de la masacre, escaneó el suelo en busca de huellas de lobos y la siguió hasta el bosque. El bosque estaba tranquilo, demasiado tranquilo. No era un silencio natural, sino uno que tenía peso, como si una autoridad invisible hubiera ordenado a todo lo que había dentro que permaneciera quieto y no perturbara su presencia. Después de rastrearlos por un tiempo, notó que los lobos tenían una forma distinta de marcar su territorio. Uno de cada 3 árboles tenía marcas de garras, lo que le hacía aún más fácil seguir su rastro. Finalmente, Adir se encontró con su primer enemigo. O tal vez, su presa. Debajo de un árbol, un lobo enorme yacía solo. Su pelaje era negro como la noche, aunque desgastado y irregular. Las garras, antaño afiladas como dagas, ahora parecían hundidas en sus patas, opacas y despojadas de su antiguo brillo. Cicatrices descoloridas y frescas marcaban su cuerpo, la mayoría de ellas concentradas alrededor de la cara. Probablemente era el viejo alfa de la manada, expulsado por el nuevo. Era la presa perfecta para una primera cacería, vieja, sola, vulnerable. Pero Adir no se mudó de inmediato. Revisó los alrededores en silencio. Incluso si parecía aislada, siempre existía la posibilidad, por pequeña que fuera, de que la manada regresara y acudiera en su ayuda. Si eso sucediera, estaría en verdaderos problemas. No hay posibilidad de luchar, no hay espacio para correr. Solo muerte, hecha pedazos. Pasó algún tiempo dando vueltas por el bosque, observando el movimiento y rastreando rastros de olores. Solo cuando estuvo absolutamente seguro regresó. El lobo todavía estaba allí, descansando bajo el árbol. Su respiración era constante y su postura relajada. Ni siquiera alerta. Como si Adir pudiera acercarse, apuñalarlo en el cráneo y no se resistiría. Tentador, pero imprudente. Incluso un alfa moribundo era peligroso. La edad embotó el cuerpo, no los instintos. Y esos instintos podrían matar. Hagamos algunos preparativos, murmuró. Abrió el panel del sistema y seleccionó 2 talentos que había ignorado hasta ahora, LV1 lingüístico y cocina LV1. Ambos le costaron una energía cada uno. Estos 2 talentos eran aquellos que fácilmente podría mejorar más adelante. Cocinar en particular fue una elección inteligente. En la sede de la división, el Departamento de Capacitación Profesional ofrecía instrucción directa de profesionales experimentados. Ahora que había registrado 2 talentos, Adir recibió 2 puntos estadísticos adicionales. Con un punto aún sin utilizar de antes, asignó 2 a Will, para mejorar su velocidad general y sus reflejos y colocó el punto restante en resiliencia, para reforzar su defensa general. Durante su chequeo inicial en la sede, se enteró de que resiliencia mejoró la defensa tanto física como mental. Más importante aún, aumentó la resistencia del cuerpo a las toxinas y otros efectos nocivos. El lobo no parecía venenoso, pero eso significaba poco. Sus garras y colmillos aún podrían transportar sustancias desconocidas. Si algún golpe dejara una herida abierta, incluso menor, podría resultar fatal más adelante. Sobre todo teniendo en cuenta que no tenía idea de lo avanzado que era el tratamiento médico en este mundo y que la capital todavía estaba lejos. Echó un último vistazo a su panel de estadísticas para comprobar su estado actual.
Nombre, Adir. Raza, humano. Camino, primora. Paso de evolución, 0. Física, 10. Will, 6. Resiliencia, 5. Sentido, 4. Energía, 13. 6/25. Talentos registrados, 5/5. Chispas, completa tu primera evolución para desbloquear. Santuario, completa tu primera evolución para desbloquear. Puntos de estadísticas gratuitos, 0. Satisfecho de haberse preparado tanto para lo obvio como para lo invisible, Adir finalmente puso sus ojos en el lobo. Contacto, 2. Jugador impío C44. Primera cacería capítulo 44. Primera caza. Si le preguntas a 100 cazadores cuál es la parte más difícil de la caza, 99 darían la misma respuesta: esperar. Esperando la temporada. Esperando a la presa. Esperando el momento adecuado. Pero si le preguntaras a Adir, su respuesta sería lo contrario: actuar. Moviéndose en silencio, se arrastró hacia su presa con la precisión que solo un asesino podía poseer. Su espada corta estaba sujeta en reversa, cerca de su costado. Y aún así, él no atacó. Este fue el momento perfecto. Aún así, esperó. Como esperar era lo que más amaba, no pudo evitarlo. Así que se quedó allí, mirando. Sus ojos oscuros siguieron el lento balanceo de las plumas de la criatura, desgastadas por la cruel mano del tiempo, agitadas por una brisa pasajera. Estudió su rostro, marcado por las implacables cicatrices de la vida, congelado en un momento de perfecta tranquilidad. Había una paz tranquila y espeluznante en la forma en que dormía, como si incluso el bosque se hubiera inclinado en señal de burla. Por un momento, Adir se sintió como un extra en el cuadro. Solo soy un mendigo de emociones, un ladrón de vida, pensó, mientras algo frío se agitaba dentro de él. La posesión más preciada de un ser vivo era su vida. Y, sin embargo, la mayoría lo dio por sentado, hasta el momento en que empezó a desaparecer. Y ese momento era el que Adir más apreciaba. Tembló al imaginar la mirada que cruzaría los ojos del lobo, pacífica e inconsciente, apenas segundos antes de que su vida abandonara su cuerpo. Y solo cuando el placer fue suficiente se movió. Su cuerpo se movió hacia adelante, con el peso equilibrado y la espada corta sostenida en un agarre inverso. Con un paso brusco, su pie derecho dominante se estrelló contra la tierra seca se agrietó bajo su talón mientras se lanzaba hacia el objetivo. El momento destrozó la quietud. Las orejas del lobo se contrajeron. Sus instintos, perfeccionados por la edad y las innumerables batallas, cobraron vida. Su cuerpo envejecido apenas se movía, pero sus mandíbulas se abrieron con una sincronización brutal y atraparon la hoja entre sus dientes antes de que pudiera golpear. El impacto repentino se escuchó con un crujido metálico y sordo. El impulso de Adir se detuvo. Apretó el agarre, intentando liberar el arma. Pero la mandíbula del lobo, desgastada por el tiempo pero fortalecida por la supervivencia, se mantuvo firme. La presión en su mordida era mayor que la fuerza de su brazo. Así que no te rendirás fácilmente, murmuró Adir. La vejez había embotado su carne, pero la voluntad de esto solo se agudizó con el tiempo. Al darse cuenta de que no podía liberar la espada, Adir soltó su agarre y ejecutó una rápida retirada táctica, saltando hacia atrás justo a tiempo para evadir las garras del lobo. Apenas había recuperado distancia cuando la bestia se lanzó hacia adelante, disparando todos los músculos de su cuerpo a la vez. No hubo demora, ni advertencia, solo fuerza bruta dirigida directamente hacia él. Justo antes de que esos colmillos pudieran llegar a Adir, la carga se detuvo. La nariz del lobo se movió. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Entonces, de repente, estornudó violentamente. ¿Qué? ¿No te gusta el chile en polvo? Adir murmuró con una sonrisa, sacudiendo el polvo rojo de su mano. Antes de que el lobo pudiera recuperarse, sacó un pequeño cuchillo de la bolsa que llevaba en el cinturón y se abalanzó. La hoja penetró directamente en el ojo expuesto, enterrándose profundamente con un chasquido repugnante. La bestia huyó, agitándose en un estallido de dolor, pero aún no había terminado. Impulsado por la furia y el instinto, se abalanzó sobre él una vez más,
con las mandíbulas abiertas, con el objetivo de desgarrar la carne antes de que la muerte pudiera tomarla. Pero con un ojo cegado y el otro borroso por el chile en polvo, su puntería flaqueó. Adir se deslizó hacia un lado con facilidad y dejó pasar el ataque sin hacer daño. En un movimiento rápido, sus brazos se rompieron alrededor del cuello de la bestia, bloqueándola en un estrangulamiento aplastante. Su agarre apenas se cerró alrededor de la musculosa garganta del lobo, pero se mantuvo firme y no tenía intención de soltarlo. De repente, sin aliento, la criatura se golpeó violentamente, tratando de liberarse. Pero su cuerpo no era tan fuerte como sus mandíbulas, y las 10 de Adir, física. La estadística fue más que suficiente para mantenerla fijada. Pronto, su cuerpo comenzó a perder tensión, los movimientos se volvieron lentos, hasta que finalmente colapsó, dejando caer todo su peso en los brazos de Adir antes de desplomarse en el suelo. ¡Ah! Adir exhaló, apartando las manos del cuello del lobo y respirando lenta y pesadamente. Era la primera vez que luchaba contra un lobo 1 contra 1 y lo sometía estrangulándolo. No esperaba que fuera tan agotador. Sin perder tiempo, sacó una cuerda de su bolso y ató firmemente las patas del lobo en posición cruzada. Luego aseguró sus mandíbulas cerradas, envolviendo la cuerda firmemente para asegurarse de que no pudiera abrir la boca. Una vez que estuvo seguro de que los nudos estaban lo suficientemente apretados, dijo: «Oye, Sal. Es hora del desayuno». Extendió la mano por encima del hombro, abrió la cartera de cuero y sacó el cuervo del amanecer, débil, frágil y al borde de la inanición. «Come despacio. No te ahogues», dijo, asintiendo hacia el lobo inconsciente que yacía a su lado. Aunque acababa de estar a las puertas de la muerte, en el momento en que el cuervo vio la comida que tenía delante, algo en ella cobró vida. Su pico se disparó hacia adelante a una velocidad sorprendente, desgarrando la carne del lobo con una mordida rápida y sin esfuerzo. El dolor repentino devolvió la conciencia al lobo y comenzó a luchar desesperadamente y en vano contra las estrictas restricciones. Una vida quitada, para mantener con vida a otro. Con una respiración tranquila, Adir se sentó debajo de un árbol cercano y cerró los ojos para descansar. No necesitaba ver el resto. Cuando volvió a abrir los ojos, el cuervo ya había terminado su comida. Sus plumas ensangrentadas volvieron a lucir brillantes y saludables, llenas de vida y energía. En ese momento, extendió sus alas y una suave luz verde comenzó a irradiar desde su cuerpo. Adir lo agarró por el cuello y lo levantó con calma. «No estás haciendo nuevos amigos», dijo rotundamente. Luego, con práctica facilidad, volvió a cerrar el pico del cuervo y lo volvió a colocar en la cartera que tenía en la espalda. «Ahora veamos qué dejaste atrás», murmuró, acercándose al esqueleto del lobo. Su carne había sido recién despojada, los huesos aún estaban calientes y esperaba encontrar un cristal de energía entre los restos. /N, los capítulos de privilegios ya están disponibles. Desbloquéelos para leer con anticipación y acceder a más contenido con anticipación. Gracias por tu apoyo. Contacto, 2. Jugador impío C45, Cristal de Energía, LV2, Capítulo 45, Cristal de Energía, LV2. Después de inspeccionar cuidadosamente el esqueleto, Adir encontró lo que estaba buscando, un cristal morado, más profundo y de color más vibrante que los que había visto antes. Según lo que había aprendido de Besa, los animales comunes no llevaban cristales de energía en sus cuerpos. Pero este lobo era claramente diferente. En primer lugar, era mucho más grande y más fuerte que cualquier animal salvaje típico. Su presencia en el bosque era una anomalía por sí sola, fuerte evidencia de que había estado expuesto a la influencia de una chispa. Al igual que los cristales morados encontrados en los esqueletos creados por el cuervo del amanecer, estos lobos también deben haber estado bajo el efecto directo o indirecto de una chispa. Adir hizo una pausa y consideró si guardar el cristal con los otros 10 que había reservado anteriormente. Pero después de un breve momento de reflexión, cambió de opinión. Este se veía diferente. Quería saber por qué. Sin dudarlo, se lo arrojó a la boca y se lo tragó entero. Una familiar oleada de energía inundó su cuerpo, pero esta vez era más denso, más fuerte, tal como sospechaba. Has consumido un cristal de energía, LV2. Tu energía ha aumentado en 1. Energía,
13, 6/2514, 6/25. Nivel 2, ¿eh? No es de extrañar que se sintiera diferente al caer. Me dio 10 veces más que los demás, murmuró Adir, claramente satisfecho. Si pudiera cazar 6 lobos más como este, finalmente reuniría suficiente energía para evolucionar. Pero con ese pensamiento surgió otra pregunta. Este lobo había sido mucho más fuerte que cualquier esqueleto al que se hubiera enfrentado, y el cristal que llevaba era un nivel más alto que los demás. Eso planteó una posibilidad, que no le gustaba. ¿Qué pasaría si la chispa en este bosque no fuera de rango 1, sino de rango 2? Eso sería un problema. Sabía que una chispa de rango 4 tenía el poder de destruir un reino, y la brecha entre cada rango era enorme. Si esa lógica se mantenía, entonces no estaba seguro de estar ni cerca de estar listo para atrapar este. Aún así, decidió continuar. Incluso si no pudiera enfrentarse al Spark en sí, cazar más lobos podría darle la ventaja que necesitaba. No sabía exactamente cuánto poder traería la evolución, pero sería algo. Y ahora mismo algo era suficiente. Adir siguió caminando, siguiendo las débiles huellas que había dejado atrás. En un momento dado, apareció una notificación del sistema, informándole que su seguimiento, el talento estaba listo para subir de nivel. Él lo ignoró. Los 10 puntos estadísticos que otorgaría eran tentadores, un gran impulso. Pero gastando 10, energía, en este momento no era parte de su plan. Más profundamente en el bosque, finalmente encontró nuevas huellas de lobos. Estaban agrupados, eran recientes y le dijeron una cosa claramente: había un nido cerca. Pero había un problema. Estos lobos no estaban solos. A juzgar por las huellas, si no se equivocaba, eran 12. El que había matado antes probablemente era el viejo Alfa, expulsado por el nuevo líder. Y ahora, enfrentándonos no solo a ese nuevo Alfa sino a 11 más a su lado. Casi imposible. Sin mencionar la posibilidad de una chispa de rango 2 entre ellos. ¿Debería rendirme? Adir hizo una pausa y miró al cielo. El sol estaba alto. Todavía le quedaban horas antes de cerrar sesión. Perder ese tiempo no era algo que disfrutara. Fue arriesgado, pero decidió seguir adelante. Incluso si aún no podía actuar, podía observar, estudiar su comportamiento, evaluar la situación y construir una estrategia. Pronto llegó a la entrada de una cueva. Había silencio por dentro, pero las huellas esparcidas por todos lados lo confirmaban: aquí era donde anidaban los lobos. Su distintivo método de marcar con garras los delató. El área alrededor de la cueva estaba cubierta de rasguños profundos y deliberados. Lo más importante es que cuando examinó las huellas, notó algo más: no eran solo 12. Había 19 conjuntos distintos de pistas. 5 de ellos eran notablemente más pequeños y probablemente pertenecían a cachorros recién nacidos. Otros 2 tenían un espaciamiento más amplio de las patas traseras y patrones de movimiento lentos, signos de hembras preñadas. Adir levantó una ceja mientras analizaba la escena. La nueva información fue inesperada, valiosa. En lugar de entrar a la cueva, encontró un árbol cercano, subió a sus ramas superiores y comenzó a observar la entrada desde la distancia. Pasaron horas mientras estudiaba en silencio su comportamiento, recopilando patrones y rutinas. Rastreó todo: cuando los lobos cazadores de la manada salían de la cueva, cuando iban a explorar o cazar y con qué frecuencia los cachorros y sus madres salían a tomar el sol. Cada detalle fue cuidadosamente almacenado en su palacio de la memoria, listo para ser utilizado cuando llegara el momento. Cuando empezó a caer la noche, bajó, recuperó el esqueleto del lobo que había matado antes y regresó hacia el pueblo, en dirección al refugio subterráneo. En el refugio subterráneo, las mujeres estaban sentadas juntas en silencio. Un aire pesado de desesperación se cernía sobre la habitación, interrumpido únicamente por el contraste pacífico de los niños durmiendo cerca. «Ha pasado demasiado tiempo desde que se fue, ¿crees que todavía está vivo?». Una voz susurró, suave, pero lo suficientemente fuerte para que todos la escucharan. «Guárdate tus dudas para ti», espetó otra voz. «Él salió allí para que protegiéramos el pueblo. Solo reza para que regrese sano y salvo». Desde que Adir se fue,
Todos habían estado esperando su regreso. Pero en ese lugar oscuro y sin sol, el paso del tiempo comenzó a devorarlos, empujándolos a un malestar más profundo. Ni siquiera parece fuerte, murmuró otra mujer con la voz temblorosa. Ella se quedó en silencio cuando recibió duras miradas, pero nadie pudo negarse abiertamente a sus palabras. Todos pensaban lo mismo. Los hombres de todo el pueblo no habían logrado matar ni siquiera a uno de esos lobos. ¿Podría este joven realmente tener éxito donde todos habían caído? Mientras esperaban, imaginando lo peor, un ruido resonó desde la entrada del refugio. ¿Es él? Alguien preguntó, sin aliento en la garganta. Corrieron hacia la puerta, cautelosos pero ansiosos. Al mirar a través, dieron la única cifra que esperaban. «Has vuelto», dijo Besa, sonriendo con visible alivio. Adir entró lentamente, con la expresión tranquila. Pero no fue solo su cuerpo cansado el que entró con él. Detrás de él, arrastrándose pesadamente por el suelo como el trofeo de un cazador, estaba el esqueleto de un lobo. Esto. Ojos abiertos. Las mandíbulas quedaron en silencio. Verlo congeló la habitación. ¿Es este uno de ellos?, Besa preguntó, incapaz de ocultar la mezcla de asombro e incredulidad en su voz. Adir dejó caer el esqueleto en el centro de la habitación y asintió con la cabeza. Así que esta es la bestia, la que nos trajo pesadillas, dijo la anciana mientras daba un paso adelante, con la mirada fija en los huesos. Todos siguieron su ejemplo y contemplaron los restos de la criatura a la que culparon por la muerte de sus seres queridos. No esperaban ver un cadáver como este, pero de alguna manera, esto fue mejor. Mucho mejor. No sabían cómo lo había matado el joven. Pero verlo así, despojado, roto, arrastrado como una advertencia, les trajo paz. Les dio el sabor de la venganza que habían anhelado. Cualquiera que fuera lo que le había pasado al lobo antes de morir, parecía que ya había sufrido. Como si hubiera ardido en su propio infierno privado antes de llegar a este fin. En ese momento, todos los aldeanos en la sala compartieron el mismo pensamiento tácito. El dios al que habían orado finalmente había impartido la justicia que esta bestia merecía. Contacto, 2. Jugador impío C46. Noticias sobre Marielle capítulo 46. Noticias sobre Marielle. Este es solo uno de los lobos que encontré durante la expedición. Atacaré el nido más tarde. Pero primero necesito dormir, le dijo Adir a Besa, ignorando las muchas miradas que se dirigían hacia él. Por supuesto, respondió con una sonrisa y luego añadió, pero come primero. Han preparado un banquete para celebrar tu regreso sano y salvo. Adir no se negó. Podría haber cerrado sesión y haber comido algo mejor en la cafetería de la sede, pero comer lo que los aldeanos habían preparado tenía más sentido. Estratégicamente, fue la decisión correcta. La alfombra del suelo sobre la que se sentaba solo estaba llena de todo tipo de platos. Estaba claro que cada uno de los aldeanos había traído lo que mejor sabía hacer, utilizando sus mejores ingredientes. Era su manera de honrarlo. Mientras comía, notó que algunos ojos curiosos lo observaban. Algunos de los niños tenían edad suficiente para comprender lo sucedido, mientras que otros todavía lo veían todo como nada más que un juego. Adir sonrió y les hizo un gesto para que se acercaran, ofreciéndoles comida de su plato. Siempre había tenido una conexión extraña con los niños. Eran los únicos alrededor de los cuales se sentía normal. Los instintos de supervivencia que lo habían moldeado, la observación constante, la evaluación tácita de la amenaza, la postura cautelosa, nada de eso se aplicaba a ellos. No había necesidad. Porque todos compartían una cosa que había perdido hacía mucho tiempo. Inocencia. Algo que la vida le había quitado mucho antes de que se le permitiera alcanzar la madurez. Mientras estaba sentado con los niños, comiendo, bromeando, contando historias, las mujeres del pueblo lo observaban desde la distancia. Hasta ahora lo habían visto solo como un castigador, el arma de su venganza, quien lo salvaría. Pero verlo reír con los niños los obligó a enfrentarse a una verdad que no querían afrontar. Era solo un joven, como cualquier otra persona, que simplemente intentaba vivir una vida. Y, sin embargo, eso no cambió nada. Todavía lo necesitaban. Por venganza.
Para protección. Para sobrevivir. Adir abrió los ojos y salió de la cápsula de juego. Esta vez solo estaban allí el médico y la enfermera, no había caras desconocidas esperando cerca. Después de un breve chequeo, lo dejaron ir. Se dirigió hacia su habitación para cambiarse de ropa. Cuando se acercó a la puerta, notó que alguien esperaba afuera. Selina estaba allí, su cabello violeta captaba la luz del pasillo y sus ojos coincidían en tono. Llevaba un vestido de primavera blanco de una sola pieza, simple, elegante e inconfundiblemente ella. «Hola, Selina. ¿Cómo estás?», Adir preguntó mientras se acercaba a ella. «Estoy bien», respondió con una suave sonrisa, luego rápidamente llegó al motivo por el que vino. «Estoy aquí para informarte sobre tu mamá. Ella y su equipo llegaron ayer al destino. Según ella, hay muchos más niños necesitados de lo que esperaban. Cuidarlos llevará algún tiempo». «Ya veo», dijo Adir, exhalando en voz baja. Significaba que Marielle no regresaría pronto, algo que solo pondría a Aníbal más ansiosa. Aún así, no había nada que pudiera hacer. «Gracias por hacérmelo saber», dijo, guardándose sus pensamientos para sí mismo. «Te mantendré informado si hay alguna novedad», respondió Selina con una sonrisa brillante, luego se giró y se fue con su habitual gracia. Adir la vio irse y levantó una ceja. Parece que ella es una de las que eligió dos caminos. Por la forma en que se movía, alguna vez había sido obvio que había elegido a Ignis y obtenido el correspondiente, Will Stat. Pero ahora podía ver claramente algo más. La forma en que cambió su mirada, cuán sutilmente respondió a los cambios en su entorno, su sentido, había mejorado significativamente. Eso significaba que también había obtenido estadísticas del camino del éter. Estaba seguro de ello, porque él fue quien personalmente le había enseñado a observar, a notar detalles que otros pasaban por alto. Naturalmente, pudo detectar los cambios sutiles en su comportamiento. «Me pregunto cómo serán los jugadores que eligieron tres caminos», murmuró Adir al entrar en su habitación. Incluso alguien como Selina, un genio natural, se había detenido en dos. Lo cual solo confirmó una cosa en su mente: aquellos que habían elegido tres no eran comunes en ningún sentido. Después de ponerse su uniforme escolar, Adir revisó los foros en busca de actualizaciones que pudieran interesarle. Mientras se desplazaba por algunos de los hilos recién abiertos, la pantalla de su pulsera se iluminó con una notificación. Al abrirlo, vio que se habían agregado 86 puntos de mérito a su perfil. El mensaje también explicaba que la recompensa se otorgaba por la información en latín que había proporcionado el día anterior. La distribución de puntos de mérito, como se señaló, se basó en el valor y la profundidad del conocimiento compartido. «Son bastante generosos», murmuró Adir después de leer los detalles. 86 méritos no era una cantidad pequeña en absoluto. Con eso, podía pasar tiempo libremente en los centros de formación, inscribirse en cualquier programa de educación profesional que quisiera e incluso comprar información de bases de datos gubernamentales. También podía comprar equipo táctico, desde un chaleco antibalas hasta un rifle totalmente automático, todo pagado con mérito. Dentro de las instalaciones, solo lo básico, jugar, comida y refugio, era gratuito. Todo lo demás operaba a través del mérito. Y por ahora, esta cantidad lo mantendría en marcha. Ojalá pudiera comprar cristales de energía con mérito, Adir pensó. Pero eso no parecía posible. Hasta ahora, nadie había descubierto cómo transferir elementos entre el mundo del juego y la realidad, o al revés. Cuando terminó en su habitación y salió, listo para regresar a casa, notó que un grupo de 3 personas se acercaba desde el ascensor, mirándolo directamente. «Bueno, mira quién es». «Nunca pensé que vería al perdedor caminando por aquí», dijo uno de ellos, un tipo alto, de hombros anchos y cabello color mostaza, mirando a Adir con una sonrisa astuta y burlona. Adir no se molestó en responder. Él simplemente sonrió. Ese cabello color mostaza pertenecía nada menos que a Ko, su matón favorito. Últimamente, Ko había mantenido la distancia. Adir había estado demasiado inmerso en el juego y sus instintos habían permanecido tranquilos y enterrados. Esa tensión incómoda entre ellos se había desvanecido. Pero ahora había resurgido. Algo en Ko había cambiado.
Desde que Selina probablemente le había pateado el trasero, no se había atrevido a acercarse, probablemente por miedo. Pero hoy caminaba diferente. Su voz mantuvo su fuerza. Sus ojos, su confianza. A Adir no le llevó mucho tiempo descubrir por qué. Al frente del grupo, caminando con aire engreído y con derecho, había alguien. Una joven con rasgos llamativos, vestida con ropa de diseñador de alta gama, que lleva la arrogancia sin esfuerzo de alguien nacido en el poder, alguien que nunca necesitó ganarse su lugar, solo heredarlo. Dalin Ravencourt. Uno de los herederos de Ravencourt Logistics, la única empresa de carga que opera en las 12 ciudades de refugio. Si Henry Bates era considerado el segundo hombre más poderoso de Shelter City 9, justo después del administrador de la ciudad, entonces el propietario de Ravencourt Logistics era alguien cuya influencia se extendía mucho más allá de una sola ciudad. A lo largo de los 12, estuvo hombro con figuras como Henry, quizás incluso por encima de ellos. Eso lo explicó todo. La confianza de Cole no tenía nada que ver con su propia fuerza. Fue prestado, apoyado por la sombra junto a la cual ahora caminaba. /N, los capítulos de privilegios ya están disponibles, puedes leer más capítulos ahora. Contacto, 2. Jugador impío C47. Dallin Ravencourt capítulo 47. Dallin Ravencourt. Dallin Ravencourt. No es de extrañar que una belleza y un talento tan raros como tú estuvieran aquí, dijo Adir, ignorando por completo a Cole. Hizo una ligera reverencia, colocando su mano derecha sobre su pecho en un gesto que reflejaba el saludo de un caballero apropiado. Dalin parecía una joven noble arrogante, cabello rojo ardiente, ojos a juego y rasgos afilados que la hacían parecer feroz pero extrañamente encantadora. Tenía el tipo de presencia que hacía que su superioridad pareciera natural, casi ganada. Solo una mirada y era fácil creer que ella pertenecía por encima de los demás. Su expresión se suavizó ligeramente ante el saludo de Adir. Se volvió hacia Cole y le dijo, ¿es este el tipo del que estabas hablando? No parece tan malo. El ojo de Cole se movió ante sus palabras. Tratando de estabilizar su voz, forzó una sonrisa. No dejes que la dulce charla te engañe. Él no es nadie, siempre coquetea con cada chica que ve, tratando de ascender haciéndose la víctima. Luego, sonriendo, hizo un gesto hacia la ropa de Adir. Solo míralo. Todavía llevo ese uniforme universitario por todas partes. ¿Qué clase de perdedor hace eso? Con esas palabras, la mirada distante volvió al rostro de Dalin. La elegancia era lo que más valoraba y, aparte de la postura y las palabras de Adir, nada en él parecía elegante. HMPH, casi dejo que el perro faldero de Selina me engañe, dijo Dalin con desdén. Alguien como tú no pertenece aquí. Su voz se volvió aguda. Cole, percibiendo el cambio, sonrió de satisfacción. Adir, imperturbable, se encogió de hombros casualmente y se rió. Tienes razón. Entonces este perro se despedirá. Nos vemos por ahí. Se giró y comenzó a caminar hacia el ascensor. ¿Tú qué? Dalin parpadeó y se alejó momentáneamente. Ella no podía saber si él simplemente se había insultado a sí mismo o estaba jugando con ellos. Pero Cole no iba a dejar que se alejara tan fácilmente. Agarró el hombro de Adir y lo detuvo. Pequeña mierda, no irás a ninguna parte hasta que lo digamos. Adir se detuvo bajo la presión. Cole era un mutante, y su fuerza de agarre por sí sola era fácilmente el doble de lo que Adir podía manejar en ese momento. A juzgar por su postura, también había progresado un poco en el juego, más fuerte que antes. Pero a Adir no le importaba la brecha de poder. No tenía tiempo que perder en dramas sin sentido. Lentamente giró la cabeza. La sonrisa de hace unos momentos se había desvanecido. En su lugar había una expresión en blanco e ilegible. Miró a Cole a los ojos, ojos negros profundos e interminables que no revelaban nada, y habló con calma. ¿Estás cansado de tu vida o algo así? Cole se congeló. Adir parecía más débil y mucho más bajo que él. Solo por las apariencias, cualquiera habría dicho que Cole ya había ganado el juego de dominio. Pero lo que sintió en ese momento no fue solo intimidación, fue algo primordial. Sus instintos aumentaron.
Cada parte de él gritaba que todo lo que tocaba no era humano. Por un breve momento, Ko intentó descartar el miedo como irracional. Pero sin darse cuenta, su mano ya se había soltado. No sabía qué tipo de animal salvaje había agarrado, pero sus instintos sí. Lo que estaba frente a él, mirando directamente a su alma, no solo era peligroso. Era un exasesino en serie que había cobrado cientos de vidas. Y comparadas con él, las bestias salvajes eran mansas. ¡Guau! Adir le ladró repentinamente a Ko, de rostro pálido, haciéndolo estremecerse y tropezar con miedo. Luego, riéndose a carcajadas de su reacción, dio la espalda y se alejó, con las manos en los bolsillos. Todos quedaron congelados, atónitos, excepto uno. Darling. Un leve rubor tocó sus mejillas y sus ojos se iluminaron de emoción. Parecía una niña que acababa de encontrar un juguete preciado y perdido hacía mucho tiempo. Cuando Adir llegó a casa, le informó a su hermana Niva sobre las novedades respecto a su madre y que ella podría regresar más tarde de lo esperado. Aunque Niva intentó ocultar sus preocupaciones, Adir las notó y eso lo inquietó. Él no estaba acostumbrado a esto. No le gustaba nada que pareciera fuera de control. Cuando regresó a casa, quería estabilidad. No importaba si era monótono, lo que importaba era que nada lo tomara por sorpresa y todo permaneciera en su lugar. Pero esa noche, el sueño se le escapó. Pesadillas que no había visto en mucho tiempo regresaron del pasado y lo persiguieron hasta la mañana. Cuando salió el sol, su estado de ánimo estaba en su peor momento en años. Aún así, lo enmascaró con práctica facilidad y partió hacia el cuartel general. Después de la rutina habitual, revisar los foros en busca de nuevos hilos y actualizaciones, sin encontrar nada de valor, se dirigió a la sala de juegos e inició sesión en el juego. Hoy planeó descargar su frustración con unos cuantos lobos desafortunados. Abrió los ojos al silencioso parloteo de los aldeanos. Como de costumbre, Bess estuvo en el centro de todo y abordó sus preocupaciones con tranquila confianza. Pero en el momento en que vio a Adir despertar, se apresuró a ponerse a su lado. ¿Cómo te sientes? ¿Descansaste lo suficiente? Ella preguntó, aunque hubo un cambio sutil en su tono, como si hubiera sentido algo extraño en él. Sí, estoy bien. Listo para partir, dijo Adir con una sonrisa, enmascarando su inquietud un poco más fuertemente. Antes de salir, Adir decidió comer el desayuno que habían preparado. Esta vez, no necesitó llamar a los niños que lo habían estado observando, vinieron solos y se unieron a él alrededor de la comida tendida en el suelo. Los dejó quedarse mientras comía y charlaba con ellos. Su presencia, aunque pequeña, ayudó a disipar sus preocupaciones y calmar la paranoia constante, aunque solo fuera por un tiempo. Al verlo relajado en su compañía, los demás aldeanos no lo interrumpieron. Una vez que comió y se sintió listo, Adir abandonó el refugio ante el suave murmullo de oraciones susurradas. Esta vez ninguna mirada lo siguió con dudas. Las oraciones no eran solo por su regreso sano y salvo sino por su triunfo. Ya creían que tenía lo necesario para acabar con los lobos. No pasa mucho tiempo antes de que la manada de cazadores abandone la cueva, murmuró Adir, sentado en la rama alta de un árbol mientras observaba las entradas de la cueva. Mientras los observaba ayer, había prestado mucha atención a los lobos más fuertes, los que se fueron con el alfa durante unas horas a cazar antes de regresar. Estaba esperando ese momento exacto para hacer su movimiento. Hoy no me voy sin quitarme algunas vidas con mis propias manos, murmuró, con los ojos oscurecidos mientras continuaba observando la cueva en silencio. Contacto, 2. Jugador impío C48, La Casa del Salvaje capítulo 48, La Casa del Salvaje. Los pájaros cantaban suavemente, jugando bajo la cálida luz del sol. Las hojas temblaban de vida bajo una brisa tranquila y, en medio de todo, Adir se quedó quieto, como la única cosa sin vida en un mundo viviente. Durante la última hora, la entrada de la cueva permaneció en silencio. Ningún animal salvaje cuerdo se atrevió a acercarse a una guarida que se sabe que alberga una manada de depredadores. La zona estaba completamente quieta. Luego, finalmente, el movimiento. Justo a tiempo, murmuró Adir satisfecho. Un grupo, 12 lobos para ser exactos, salió cautelosamente de la cueva, observando sus alrededores.
En comparación con el viejo lobo con el que había luchado ayer, parecían más jóvenes y saludables. Eso no necesariamente los hizo más fuertes, pero su condición era claramente mejor. Uno de ellos, sin embargo, destacó. Más grande que los demás, con una presencia más feroz. Sus movimientos eran confiados y deliberados, y la forma en que el resto de la manada se comportaba a su alrededor lo hacía obvio: este era el nuevo alfa. Los lobos se reunieron brevemente en la entrada y luego, siguiendo el ejemplo del alfa, corrieron hacia el bosque. Era época de caza. Según las observaciones de Adir, no regresarían hasta dentro de al menos 2 horas. Ahora era su turno. Cayó rápidamente del árbol y se acercó a la cueva. No había sonidos ni señales de vida desde dentro, pero las huellas de fuera contaban una historia diferente. La familia de la manada definitivamente todavía estaba dentro. Adir se movió con cuidado. La cueva no estaba muy iluminada, pero no estaba lo suficientemente oscura como para oscurecer su visión. Los rayos de sol se filtraron a través de las grietas del techo, calentando e iluminando levemente el interior. El suelo estaba mayoritariamente seco, cubierto de tierra compactada, huesos de animales dispersos y algunos que parecían inequívocamente humanoides. Él siguió caminando, vigila. Los principales combatientes se habían marchado, pero estaba seguro de que al menos 2 lobos adultos permanecían dentro. Incluso estando embarazadas, seguían siendo peligrosas. Y hasta el momento no había visto ningún rastro de una chispa. Todavía era una posibilidad. Paso a paso, silencioso y paciente, avanzó, hasta que un sonido delante le llamó la atención. Momentos después, los vio. En una cámara más amplia, iluminada por la luz del sol que entraba por el techo, un puñado de cachorros de lobo se perseguían entre sí y caían al suelo. Su pelaje negro azabache y sus rasgos afilados los marcaban como descendientes del mismo linaje. Sin embargo, su alegría juguetona y divertida los hacía parecer más perros domésticos que depredadores salvajes. Un poco más lejos, bajo un amplio rayo de luz, 2 lobos adultos yacían con los ojos cerrados, aparentemente tomando el sol. Pero Adir no se dejó engañar por la apariencia de descanso. Sus oídos se movían constantemente, reaccionando incluso al más mínimo ruido. Estaban completamente alerta, listos para proteger a sus crías. Parecían mucho más débiles que el antiguo alfa, señaló Adir. No solo eran más pequeños en tamaño y masa muscular, sino que el abultamiento de sus estómagos lo dejaba claro. Estaban embarazadas y no se acercaban ni de lejos a su fuerza o velocidad óptimas. Moviéndose en silencio, Adir escaneó el área sin alertar a los lobos. El sistema incluso le envió una notificación, reconociendo su sigilo y ofreciéndole mejorar el talento al nivel 2, pero él la desestimó. Él no lo necesitaba ahora mismo. Una vez que estuvo seguro de que no había otros lobos cerca ni señales de una chispa, hizo su movimiento. Esta vez no hay tácticas. El único plan era no perder el tiempo. Sacó su espada corta con su mano derecha y entró casualmente en la cámara donde descansaba la familia de lobos. Los primeros en notarlo fueron los 2 adultos que parecían estar durmiendo. Se pusieron de pie de un salto, mostrando los dientes con gruñidos bajos y amenazantes. Uno ladró bruscamente, no a Adir, sino como señal. Una llamada de advertencia para los cachorros. Sobresaltados por la repentina tensión, los lobos jóvenes treparon torpemente, tropezando unos con otros antes de caer en una estrecha grieta detrás de los adultos. Eran pequeños, pero sus instintos, en parte naturales, en parte enseñados, ya estaban bien formados. Lamento molestarlas de esta manera, señoras, dijo Adir en voz baja, con la voz firme mientras levantaba su espada corta en una postura equilibrada entre la guardia y la ofensiva. Él no estaba buscando conversación. Él los estaba provocando. Su rostro permaneció en blanco, desprovisto de emoción. Sus ojos, agudos y sin parpadear, se fijaron en los lobos con concentración quirúrgica. De él irradiaba una sed de sangre tranquila y latente. Los lobos no se movieron. Se mantuvieron firmes, con los pelos en alto y los labios curvados hacia atrás para revelar dientes afilados y amarillentos. Sus gruñidos eran bajos y de advertencia, su postura no era agresiva sino protectora. Si retrocediera ahora, probablemente lo dejarían ir. Pero Adir no tenía intención de irse.
inteligente, él pensó. Bien. Eso no le preocupaba, lo emocionaba. Las presas más inteligentes hicieron que la caza fuera más satisfactoria. Sin previo aviso, giró su espada en reversa y su cuerpo cayó más abajo. Luego avanzó. Los lobos reaccionaron instantáneamente. Músculos tensos. Patas delanteras dobladas. Sus cabezas se inclinaron mientras se agachaban, listos para abalanzarse. Pero justo antes de entrar en su rango de ataque, Adir se detuvo abruptamente, clavando los pies en la tierra con precisión. Con un movimiento rápido y fluido, se acercó a su cinturón, sacó 2 pequeños cuchillos de cocina y se los arrojó a ambos lobos. Lo esquivaron con facilidad, uno saltando a la izquierda y el otro a la derecha. Exactamente lo que quería Adir. Incluso una pequeña separación fue suficiente. Sin darles tiempo a reagruparse, arrojó un tenedor al de la izquierda, obligándolo a esquivarlo nuevamente, mientras cerraba la distancia al de la derecha. Mientras el lobo se lanzaba, agarró el pequeño escudo de su espalda con su mano izquierda y lo levantó justo a tiempo. Sus mandíbulas se estrellaron contra el metal con un golpe sordo, enviando una fuerte sacudida a través de su brazo y deslizándolo 1 pulgada hacia atrás en la tierra, pero su equilibrio se mantuvo. En el mismo movimiento, cambió su agarre de la espada, de atrás hacia adelante, y la empujó hacia arriba con brutal precisión. La hoja atravesó el suave pelaje debajo de la mandíbula del lobo y se deslizó profundamente hasta su garganta. El gruñido murió en un instante. 1 abajo. Sin dudarlo. Ningún movimiento desperdiciado. Solo sangre, acero y control. No perdió la concentración. Sin demora, levantó su escudo y volvió a colocar su espada corta en posición de agarre inverso, cayendo a una postura defensiva. El otro lobo, ahora enloquecido por el olor de la sangre y el instinto de protección, dejó escapar un gruñido gutural y cargó contra él a una velocidad salvaje. Adir no esperó a que el lobo provocara el primer impacto. Justo cuando se abalanzó, calculó el tiempo a la perfección y detuvo los colmillos que se acercaban golpeándole el escudo contra la boca, tirando bruscamente de la cabeza hacia la izquierda. Usando el impulso, plantó sus pies firmemente en la tierra, torció su torso de cintura para arriba y trajo la espada corta, todavía sostenida en un agarre inverso, barriendo como una espada de combate. La huelga fue limpia y precisa. En un solo movimiento, le atravesó la garganta al lobo. Contacto, tos. Jugador impío C49. Primer paso evolutivo capítulo 49. Primer paso evolutivo. Adir permaneció en silencio, observando cómo la luz se desvanecía de los ojos del lobo. Él no se movió. No hablé. Simplemente sintió que el alma abandonaba el cuerpo. Una extraña sensación de paz lo invadía, como si estuviera dando testimonio de un ritual personal. Cerró los ojos y respiró profundamente. Poco a poco, sus músculos se relajaron y la calma se apoderó de él. No era suyo, no del todo. Pertenecía a lo que había dentro de él, el monstruo. Su hambre finalmente había sido satisfecha, su sed de sangre calmada desde ayer. Ahora, una vez terminada la pelea, su atención cambió. Desde el rabillo del ojo captó movimiento, pequeñas figuras observándolo a través de una grieta en la pared de la cueva. Los cachorros. En el momento en que se dieron cuenta de que los había visto, corrieron de regreso a las sombras. Adir se acercó lentamente y miró dentro. 5 cachorros de lobo se acurrucaron juntos, temblando, extrayendo el poco coraje que podían de la cercanía del otro. Lo siento, muchachos. Así es como funciona el mundo. Debería saberlo por instinto, murmuró con un suspiro. Aunque todavía eran pequeños ahora, en un año se convertirían en bestias feroces como sus padres. Luego, acercándose detrás de él, desenvolvió el paquete de cuero atado a su espalda y sacó el cuervo del amanecer. Desde la comida de ayer parecía saludable, pero habían empezado a aparecer signos de hambre. Normalmente alimentaba al menos a una persona al día. A estas alturas ya estaba muriendo de hambre. Adir aflojó su hocico y lo soltó hacia los cachorros. Cuando la criatura entró a alimentarse, se dio la vuelta y caminó de regreso hacia los 2 lobos adultos muertos. Ahora veamos qué tienes para mí, murmuró, arrodillándose. Con movimientos practicados,
Desolló al lobo usando su espada corta y luego le abrió el cráneo. Al igual que con el antiguo Alfa, encontró un único cristal de energía en su interior, nivel 2. Le agradaba, pero también le causaba inquietud. Esto lo confirmó. Si estos lobos llevaban cristales de energía, entonces la manada estaba definitivamente bajo la influencia de una chispa. Sin embargo, todavía no había señales de ninguno. Repitió el proceso con el segundo lobo, extrayendo su cristal, limpiando ambos con cuidado y tragándolos para absorber su energía. Has consumido un cristal de energía, LV2. Tu energía ha aumentado en 1. Energía, 13, 6/2514, 6/25. Energía, 14, 6/2515, 6/25. Una vez que terminó, se volvió hacia donde había quedado el cuervo del amanecer. Ya había terminado su trabajo y lo único que quedaba eran 5 pequeños esqueletos. Recogió a la criatura y le aseguró el hocico una vez más. Luego, con pocas esperanzas, revisó los restos. Para su sorpresa, una sonrisa se formó en su rostro. Con esto finalmente puedo evolucionar, dijo en voz baja. En su mano había un cristal de energía de nivel 2, como los demás. Con los cristales de los otros esqueletos, ahora tenía 5 en total. Exactamente lo suficiente para desencadenar su evolución. Después de salir de la cueva, Adir regresó al pueblo, pero no se dirigió directamente al refugio subterráneo. En lugar de eso, buscó una casa limpia y resistente. Uno que fuera espacioso, estructuralmente sólido y fácil de defender. Una vez que lo encontró, entró. El interior parecía una típica casa de pueblo. No lo habían tocado en 2 días, todo quedó como estaba, disperso e inestable. Adir cerró la puerta detrás de él y revisó 2 veces las ventanas, asegurándose de que estaba a salvo. Luego se quitó el paquete de cuero de la espalda, aflojó las correas y se encontró con los ojos del cuervo del amanecer. «Hola, amigo. ¿Cómo te sientes?», preguntó con una leve sonrisa. Finalmente había alcanzado las 20 energías, y era hora de dar el primer paso de evolución. Y había elegido hacerlo con Dawn Raven. Besa le había advertido que esperara. Dijo que podría haber otros Sparks de rango 1 que podrían servirle mejor. Pero a Adir no le importó. No se trataba solo de fuerza o utilidad. Había algo personal en esta elección. Había formado una conexión con el cuervo del amanecer. Fue la primera chispa que encontró, la primera que tocó y quería que ocupara un lugar especial en esta nueva vida. Esto no fue solo una decisión, fue un ritual. El cuervo del amanecer no dio respuesta. Quizás no entendió lo que venía. O tal vez era solo una chispa aburrida. De cualquier manera, no importaba. Adir abrió la interfaz del sistema y comenzó a desplazarse por el registro, buscando los mensajes anteriores. ¿Captaste una chispa? ¿Quieres iniciar tu proceso de evolución? Costo, 20 energía. Recompensas. Paso evolutivo, amanecer humano. Desbloquear, santuario. Desbloquear, chispa. Veamos de qué se trata esta evolución, murmuró Adir, con un destello de anticipación agitándose dentro de él. Luego, con calma, dijo, sí. Casi de inmediato, sintió que, la energía familiar pero aún extraña dentro de él comenzaba a desaparecer. Pero a diferencia del proceso de registro de talentos, no estaba desapareciendo en el vacío. Esta vez, se reunió visiblemente, rodeándolo a él y al cuervo del amanecer en un resplandor brillante y translúcido. El tono le recordó la misma luz misteriosa que había visto cuando desbloqueó por primera vez el quinto camino. La energía persistió por un momento, envolviéndolos y uniendo las 2 formas. Entonces el cuervo del amanecer comenzó a disolverse en energía pura, y su cuerpo se desvaneció al fusionarse con el aura brillante. Toda la masa de luz comenzó a fluir hacia Adir, vertiéndose en cada poro de su piel, en cada fibra de su ser. Hasta ese momento lo único que había sentido era calidez y calma. Pero en el momento en que el último rastro de energía entró en su cuerpo, golpeó. Un violento espasmo lo invadió. Parecía como si cada músculo estuviera siendo remodelado, tallado con una cuchilla. Su cuerpo ardía de adentro hacia afuera. Sin embargo,
no se inmutó. Ni un sonido, ni un tic. Se arrodilló allí, perfectamente quieto. Él lo acogió con agrado. Cada ola de dolor. Cada turno interno. Lo absorbió todo, sintiendo que el poder echaba raíces bajo la agonía. De cada poro y glándula sudorípara comenzó a filtrarse un líquido espeso, oscuro y maloliente. Su cuerpo se estaba purgando, expulsando desechos y debilidad. Bajo la suciedad, su piel pálida comenzó a moverse, más brillante, más firme, sutilmente radiante. Sus iris cambiaron. El marrón oscuro se oscureció aún más, volviéndose negro puro, de profundidad infinita. Sus uñas de las manos y de los pies se desprendieron y cayeron al suelo, solo para ser reemplazadas momentos después por otras nuevas y afiladas, desgarrando la piel a medida que crecían. Parecían humanos, pero de cerca brillaban con un tenue brillo metálico. Y entonces comenzó el cambio más dramático, en su espalda. Los músculos de sus hombros se tensaron. Su piel se abrió a lo largo de sus omóplatos con una grieta repugnante. De las heridas brotó un hueso blanco que se arqueó hacia afuera. Los huesos se formaron en un par de alas perfectas. Rápidamente se formó carne sobre ellos, seguida de plumas tan blancas como la nieve. Y con ello vino algo más, su mente se agitó. Una extraña sensación se extendió por sus pensamientos, como recuerdos que no eran suyos y que fueron insertados con fuerza. No eran recuerdos de una vida vivida sino recuerdos genéticos, conocimiento instintivo transmitido a través de la sangre. Vuelo. Caza. Supervivencia. Los instintos centrales del cuervo del amanecer ahora vivían dentro de él. Cuando pasó la última ola de transformación, Adir se puso de pie lentamente. Detrás de él se extendían un par de majestuosas alas, de casi 2 metros de largo, blancas como la nieve caída. Les dio un ritmo lento y fuerte. No se sentían extranjeros. Se sentían naturales. Tan natural como sus brazos o piernas. Si hubiera estado bajo un cielo abierto, podría haber despegado sin dudarlo. Luego abrió el panel de estado actualizado y examinó los cambios. Contacto, tos. Jugador impío C50. Amanecer humano capítulo 50. Amanecer humano. Nombre, Adir. Raza, amanecer humano. Camino, primora. Paso de evolución, 01. Física, 10-20. Will, 6. Resiliencia, 5. Sentido, 4. Energía, 20. 6 diagonal 25-0. 6 barra diagonal 135. Talentos registrados, 5 diagonal 5 décimos. Chispas, 0 diagonal 5. Santuario, Tierra del Amanecer. Puntos de estadísticas gratuitos, 0. Adir revisó su panel de estado. Lo primero que le llamó la atención fue el paso de evolución, actualizado de 0 a 1, y su raza, ahora actualizada a Dawn Human. Esperó una ventana del sistema que explicara lo que eso significaba, pero no apareció nada. No es que fuera necesario. El conocimiento ya había quedado grabado en su mente durante el proceso de evolución, detallando todo sobre su nueva raza. Entonces solo se dio cuenta, física, había aumentado. Eso era de esperarse. Dawn Ravens pertenecía al camino Astra, por lo que era normal que la evolución aumentara la estadística correspondiente a ese camino. El cambio más notable, sin embargo, fue en su energía. Su piscina máxima había aumentado a 135. El primer pensamiento que me vino a la mente fue que ahora podría registrar un talento de nivel 3. Pero entre todos estos cambios, el que más le llamó la atención fue Santuario. Él ya sabía lo que era, al menos, basándose en la información que había quedado impresa en su mente después de la evolución. Cerrando los ojos, se concentró en la energía que fluía a través de él. En cuestión de momentos, su conciencia cambió. Su cuerpo, ahora como un alma a la deriva, flotaba sobre una pequeña isla. Debajo de él, rodeado por un mar interminable de energía transparente, se encontraba un trozo de tierra cubierto de suave hierba verde. La isla apenas era lo suficientemente grande como para albergar un solo coche. Era sencillo, tranquilo y suyo. La atmósfera hacía honor al nombre de Dawn,
Un brillo suave y pálido llenaba el espacio, aunque no había sol ni luna en lo que él podría llamar un cielo. Esta era su tierra santuario, el dominio interno que se le otorgó al convertirse en Dawn Human. Al explorar los recuerdos grabados en su mente, se dio cuenta de que este sería el lugar donde residirían las chispas capturadas y le otorgarían acceso a sus poderes únicos. Pero eso no fue lo que más le intrigó. Había otra característica, mucho más interesante. Adir abrió los ojos y miró a su alrededor. Al ver una almohada cercana, la recogió, concentró nuevamente su energía y dejó que una pequeña porción fluyera desde su cuerpo hacia el objeto. La almohada brilló brevemente y luego desapareció. Su panel de estado mostró una reducción de energía de 0,1. A él no le importaba. Había valido la pena la prueba. Cerró los ojos una vez más y regresó a Dawnland. Allí estaba, la misma almohada, que ahora descansaba en el centro de la pequeña isla. Pensó por un momento, luego abrió los ojos y tomó la bolsa de cuero. De allí, sacó 10 cristales de energía de nivel 1, los mismos que había recogido de los esqueletos de la cueva y los había dejado a un lado, pensando que podrían ser útiles más adelante. Aplicando el mismo método que había utilizado sobre la almohada, transfirió cada cristal. Cuando regresó a su santuario, los 10 estaban allí, descansando sobre la almohada. Lo mejor fue que el traslado no le había costado energía. Aparentemente, dado que los cristales estaban compuestos de energía pura, moverlos entre mundos no desencadenaba ningún consumo de energía. Dejó escapar una breve risa. Ahora sé cómo transferir elementos físicos entre ambos mundos, pero luego hizo una pausa y añadió, si este cambio en mi cuerpo se aplica también al otro mundo. Cada aumento de estadísticas había afectado su cuerpo real antes, pero esta vez, el cambio fue mucho más drástico, y solo pudo confirmar los resultados después de cerrar sesión. Luego volvió a pensar en santuario. Solo tenía acceso a la información básica y aún necesitaba investigar todas sus capacidades, pero incluso esta única característica era suficiente para satisfacerlo. Al abrir los ojos nuevamente, volvió a centrar la atención en su cuerpo físico. Una vez flexionó las grandes alas de su espalda. Inmediatamente, las plumas comenzaron a marchitarse y caer. Las alas se encogieron rápidamente, produciendo un sonido húmedo y grotesco mientras retrocedían hacia su espalda a través de heridas crudas y cerradas, dejando atrás nada más que 2 cicatrices débiles. Eso fue más agotador de lo que pensaba, murmuró en voz baja. Luego, concentrándose nuevamente, abrió las cicatrices. Sus alas estallaron una vez más, volviendo a su forma completa a medida que nuevas plumas blancas se extendían rápidamente sobre el hueso y el músculo. Debería utilizar esto con más cuidado en el futuro esta vez. Su respiración estaba claramente tensa y su voz estaba llena de fatiga. Doblar y desplegar las alas lo agotó mucho más de lo esperado. Sin darse un momento para descansar, salió. El cielo todavía estaba brillante. La luz del sol bañaba el paisaje. Siguiendo un instinto primario, extendió las alas, dobló las rodillas y se lanzó al aire. El polvo explotó bajo sus pies mientras disparaba hacia arriba. Este es un nuevo sentimiento al que podría volverme adicto, dijo Adir mientras se elevaba, contemplando el vasto paisaje que había debajo. Volar surgió de forma natural, no como humano, sino con los instintos de un humano del amanecer. Lo que no surgió de forma natural fue la resistencia que requería. Sus músculos ardían. Fue como terminar un maratón con las piernas al borde del colapso. Después de apenas 2 minutos en el aire, se vio obligado a aterrizar. Rápidamente concluyó que para mantener el vuelo por más tiempo, necesitaba aumentar su físico, y más críticamente, el suyo, resiliencia. Resiliencia, no solo mejoró las defensas físicas, mentales y espirituales, sino que también ofreció resistencia a las toxinas, al agotamiento y a diversos efectos negativos. Con un valor más alto, probablemente podría reducir los calambres musculares que se apoderan de sus alas. Después de terminar sus controles y notar en su cronómetro mental que todavía quedaban algunas horas antes de cerrar sesión, Adir decidió cazar algunos lobos más. Pero primero necesito una ducha, murmuró, percibiendo el hedor desagradable en su piel y la capa pegajosa adherida a su cuerpo. Deberían regresar en cualquier momento, murmuró Adir, encaramado en lo alto de un árbol mientras observaba la cueva de los lobos. Ahora estaba completamente limpio,
vestido con una sencilla camiseta blanca y pantalones negros, barato, pero una clara mejora con respecto al pijama desgastado y sucio que había estado usando hasta ahora. El detalle más notable fue el ajuste. La ropa era un poco pequeña y los pantalones apenas llegaban a sus tobillos. Después de lavar los platos, recorrió varias casas del pueblo y escogió las mejores piezas que pudo encontrar que se acercaban a su tamaño. Mientras esperaban de buen humor que los lobos regresaran de su cacería, finalmente aparecieron, cargando presas y entrando a la cueva para compartirlas con el futuro de su manada. Pero apenas unos minutos después, volvieron a salir gruñendo. Sus ojos ardían de rabia y pánico, con el pelaje de punta y los cuerpos enroscados por la tensión mientras escaneaban los alrededores. Estaba claro, estaban buscando al que había asesinado a sus familiares. Contacto, tos.